Bienvenidos a mi canal FrancesZ. Bueno, este video va a tratar sobre DoorDash, cómo funciona la aplicación ya en el campo. Ahí te voy a mostrar cómo te llegan los pedidos, cómo lo aceptas, ¿no? Te voy a explicar ahí dónde te salen los millajes que vas a recorrer, cómo tú puedes, cómo lo puedes tú declinar, o sea, lo rechazas, ¿no? Si tú eres nuevo, ¿no? Digamos, y ya has estado investigando de DoorDash y quieres ya, digamos, a empezar a trabajar, a hacerlo, ¿no? Y digamos, todavía no has ido al campo, o sea, te recomiendo ver este video. Este video te va a interesar, así que te invito a que te quedes hasta el final y empezamos. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es entrar a la aplicación de DoorDash, al Dasher. Ingresamos. Bueno, acá tenemos el mapa que nos muestra toda la zona de NJ Hackensack en color rosado, que quiere decir que está muy busy. Yo me inscribí para el horario de 11:30 a 1:30. A veces la aplicación te permite empezar tus deliveries de 30 minutos a 15 minutos antes, ¿no? Dependiendo de la demanda. El punto azul muestra mi ubicación actual, que es Fort Lee. Para empezar a hacer los deliveries solo tengo que dar un toque al botón rojo que dice Dash Now. Ahora se nos abre otro menú. Acá la aplicación nos pregunta si tenemos todo listo para empezar a hacer los deliveries, si tenemos suficiente gasolina, si el teléfono está bien cargado, si tenemos la tarjeta roja y si tenemos la bolsa roja de DoorDash. Si todo esto está listo, le damos check a todas las opciones y luego le damos un toque donde dice Start Your Dash. Bueno, ahora que estamos en línea, estamos aptos para recibir pedidos y empezar a hacer los deliveries. Esto puede demorar 1 minuto, 10 minutos, no hay un tiempo exacto de cuánto demora recibir un pedido, eso varía de acuerdo a la demanda. Bueno, en este caso no demoró mucho en llegar la primera solicitud de delivery, tomó menos de 2 minutos. Ahora la pantalla nos muestra cuánto pagará DoorDash por ese delivery. También nos muestra el nombre del sitio donde debemos ir a recoger el pedido, las millas totales que recorreremos. El punto azul es el lugar donde estamos. El otro punto negro es el lugar donde está el restaurante, donde recogeremos el pedido. Luego el otro punto negro que nos muestra el gráfico de una casa es donde iremos a dejar el pedido. Luego tenemos el timer que nos muestra los segundos que tenemos para aceptar la orden. El botón decline que sirve para rechazar el delivery en caso que nos parezca muy lejos o no deseamos hacer el delivery. Los 8 ítems son las cosas que pidió el cliente y el tiempo estimado para realizar el delivery. Si estamos conforme con la orden, le damos en el botón rojo que dice aceptar orden. Ahora nos muestra la dirección del restaurante o local. En la pantalla de tu celular, con tu dedo, desliza la pantalla de abajo para arriba para poder visualizar la orden completa. Luego vuelve a la parte superior de la pantalla, deslizando con tu dedo de arriba para abajo para visualizar el botón rojo de dirección. Toca suavemente el botón rojo de dirección y automáticamente abrirá el mapa de Google. Una vez abierto el mapa de Google, toque su pantalla en la parte donde dice Start. Si está en español dirá empezar o comenzar. Ahora nos dirigimos a recoger el pedido del cliente para luego hacer el delivery. Cuando llegues al local para recoger el pedido del cliente, abre la aplicación DoorDash usando el acceso directo que está sobre el navegador. Es esa esfera roja y se abrirá un menú en donde nuevamente toca la pantalla en la parte que dice Open in App. Así abrimos la aplicación Dasher, donde a continuación en la parte baja de la pantalla con tu dedo desliza de izquierda a derecha en la franja rectangular negra para indicar que hemos llegado al local. Ahora nos aparece este menú. En la parte superior se ve que dice No need to pay, que quiere decir que no se necesita pagar. Luego podemos ver más abajo que hay indicaciones que nos da la aplicación. En pocas palabras, las indicaciones son que no necesitamos hacer línea o cola para que nos atiendan. Debemos ir de frente al mobile counter o hacerles saber a algunos de los trabajadores que venimos a recoger un delivery de DoorDash. Comúnmente ellos te piden el nombre del cliente, que lo puedes encontrar en la misma aplicación. Una vez recibido el pedido, asegúrate de que todo esté completo. Si todo está conforme, das check a cada pedido. Luego la barra rectangular se pone roja, entonces deslizas de izquierda a derecha para que la aplicación te muestre la dirección del cliente.
Ahora que tenemos todo listo, solamente tenemos que tocar suavemente el botón rojo donde dice Direction y automáticamente se abrirá Google Maps. Ahora tocamos en la pantalla donde dice Start. Si está en español dirá empezar o comenzar. Eso activará el GPS para iniciar el delivery. Una vez que llegamos a la casa del cliente, abrimos la aplicación Dasher usando el acceso directo que se muestra encima del GPS como un círculo rojo. Esto abrirá un menú donde nos muestra la dirección. Verificamos el número de la casa del cliente para proceder con la entrega del pedido. Una vez hecho el delivery, volvemos a la aplicación en donde tocamos suavemente en la parte que dice Open in App. Esto abrirá la aplicación y procedemos a deslizar de izquierda a derecha en la parte baja de la pantalla de su celular para indicar que el pedido fue entregado. Luego la aplicación nos pregunta qué tal nos fue. En este caso me fue bien, entonces toco la carita feliz. Luego la aplicación nos muestra unas opciones que tenemos que marcar. La primera opción es distancia corta, la segunda es fácil parqueo, la tercera es atención rápida, la cuarta es fácil entrega, la última es si deseas hacer algún comentario. A lo que yo marqué atención rápida y entrega fácil. Bueno, pues espero que te haya servido este video, espero que lo hayas disfrutado también y hayas aprendido, ¿no? De paso, más o menos cómo funciona la aplicación. Y aquí abajito te voy a dejar un link, si en caso quieres tú inscribirte, registrarte en DoorDash y comenzar a hacer delivery y comenzar a ganar dinerito. Te voy a dejar acá un link, le haces clic ahí, llena todos tus datos y a la semana ellos te responden y te dicen si tú, digamos, calificas, ¿no? Mira, no importa, ya puedes hacer delivery en carro, puedes hacer delivery en bicicleta, puedes hacer delivery a pie, ¿no? Puedes hacer delivery en moto, o sea que no hay excusa, ¿no? Si, digamos, si tienes una bicicletita por ahí, al momento tú de inscribirte, ellos te preguntan en qué vehículo vas a hacer el delivery. Tú pones ahí bicicleta, listo, ¿no? Entonces ya. Bueno, gente, pues espero que haya sido de mucha ayuda este video. Dale like, suscríbete acá, ¿no? Si tienes algún tema, pregúntame, dime, oye, ¿cómo es esto? A ver, ya mira, ¿sabes qué? Yo me inscribí, ahora cuánto tiempo, o sea, déjame los comentarios aquí abajito y yo te lo voy a responder, ¿no? No te das problema. Así que